Buenos días, me llamo Julio Sanchidrián y trabajo como formador, mentor, entrenador en mindfulness, autoconocimiento y self-mastering. Y quería venir aquí para estar con vosotras y con vosotros y para hablaros brevemente, no excesivamente, no mucho tiempo, sobre el agresor o juez interno. Aunque ya hablé en su día del agresor y del juez interno en el capítulo cuando hablaba del triángulo de conflicto, sí quería dar unas pinceladas y unos remates, ¿no? Quería comentar, por ejemplo, que nuestro agresor interno, o tu agresor interno, eh, se encuentra siempre detrás de una depresión. Cuando se produce una depresión, aunque evidentemente la depresión es producida a un nivel, por ejemplo, en un plano por factores químicos, hormonales, etcétera, el juez y el agresor interno es el responsable de esa depresión. Decir también que, por ejemplo, que las cartas de presentación de nuestro juez o agresor interno es el miedo, la culpa y la vergüenza. Quiere decirse que en el momento que empezamos a sentir esas emociones, realmente lo que tenemos es un agresor, un juez interno que nos está empezando, ¿entiendes? O bien a atacar o bien a manipular, ¿no? Decir también que es importante saber que nuestro juez o nuestro agresor interno normalmente suele utilizar figuras de carisma o de poder en nuestra vida para atacarnos o para manipularlos. Por ejemplo, suele escoger la figura de una pareja, la figura de un padre, de una madre, de un jefe, de un gurú, de un maestro. Incluso, por ejemplo, hay veces que incluso hasta figuras también religiosas o espirituales como pues Jesús, entiendes, Dios, etcétera, ¿no? Siempre figuras de mucho poder o figuras que tengan mucha importancia en nuestra vida. Evidentemente, es la forma que tiene de alguna forma, entiendes, el agresor o el juez interno de poder atacarnos. Bien, es necesario también saber, por ejemplo, que nuestro juez o agresor interno nos ataca en función de las creencias o sistema de creencias y conjuntos de valores éticos y morales que tengamos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la figura del juez, de nuestro juez o nuestro agresor interno, es una figura que está dentro del ego, dentro de la personalidad, que en parte la hemos creado nosotros de alguna forma, pero que llega un momento que empieza a tener vida propia, al igual que la personalidad. Cuando estamos en modo personalidad o modo ego, estamos en piloto automático, no nos damos ni cuenta realmente de los condicionamientos de la personalidad. Pues este juez o agresor nos ataca en base a nuestras creencias. Es necesario decir que las creencias las hemos aceptado nosotros, al igual que el sistema de valores. Las creencias vienen más derivadas de cómo nos tenemos que manejar en la vida, que es lo que hemos aceptado a lo largo desde que somos pequeños y a lo largo de nuestras fechas. Y de alguna forma también el sistema de valores o el sistema de valores éticos y morales es la forma que nos dice cómo nos tenemos que manejar en la sociedad, que es muy importante también, porque podríamos decir que una parte de las creencias son más determinantes de nosotros mismos y los valores éticos y morales vienen más determinados también por los valores que hemos aceptado del grupo en el que estemos, la sociedad en la que estemos, etc. El caso es que al final estas creencias se recogen en un sistema, en un conjunto, y van a determinar cómo nosotros nos funcionamos y cómo nosotros nos movemos en nuestra vida, incluso cómo reaccionamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro juez agresor, que es una figura que está por ahí escondida, que nunca se sabe uno dónde está, en base a sistema de creencias y en base a este sistema de valores, nos va a atacar. Y nos va a atacar siempre que tengamos dos creencias en disonancia. Quiero decir, dos creencias enfrentadas o dos creencias en conflicto. Si nuestro sistema de creencias, si nosotros no hacemos nada que va en contra de nuestro sistema de creencias, no vamos a tener ningún problema. Ahora, el momento que hagamos algo en contra de nuestro sistema de creencias, va a aparecer la culpa, va a empezar a aparecer el miedo, va a empezar a aparecer también, entiendes, la vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente importante porque cuando decidimos, por ejemplo, ponernos a trabajar con el agresor interno, que se encuentra eso, como ya le comento, dentro de la personalidad, dentro del ego, es necesario que empecemos también a trabajar con nuestro sistema de creencias y con los valores éticos y morales que hemos decidido aceptar de nuestro grupo o de la sociedad en la que estamos. Porque si no va a ser muy complicado. O sea, no vamos a poder desmontarla. Primero, evidentemente, es aceptar que está ahí. Después es poder reconocerlo, pero también saber por qué nos está atacando. ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es el valor moral o ético que de alguna forma hemos aceptado y que nos es fundamental, porque si no, no va a ser realmente difícil, ¿no? Y claro, la ventaja es que tiene todo esto es que a medida que empezamos a trabajar con nuestro sistema de creencias o los valores que hemos decidido tomar, evidentemente también empezamos a reconocer a nuestro agresor y a nuestro juez interno. Y
si realmente, como hemos comentado, o como he comentado, el juez siempre se encuentra detrás de una depresión o detrás de una depresión siempre se encuentra el juez y las cartas de presentación de nuestro juez o agresor interno son el miedo, la culpa, la vergüenza, imaginarnos si realmente es importante. Es muy importante empezar a trabajar con esta figura. La tenemos tan dentro de nosotros que nos es muy difícil sacarla, y la primera parte es empezar a aislarla para poderla verla en plano subjetivo como si fuera una tercera persona. Claro, todo esto es evidentemente a un nivel, por ejemplo, reflexivo y realmente subjetivo, ¿no? Como ya os he comentado, es cierto que las depresiones en otro plano son manifestadas, de alguna forma son producidas por desajustes en nuestro organismo. Pero a un plano, por ejemplo, más psicológico, muy profundo, por ejemplo, realmente estas depresiones se producen por el papel de este personaje que tenemos justamente aquí dentro y que no nos damos ni cuenta, no nos damos ni cuenta. Bien, pues esto es lo único que quería comentaros acerca del agresor o juez interno. Os invito a que veáis también el capítulo del triángulo del conflicto, que ya está en las redes sociales, está en mi página web. Os voy a dejar también aquí lo que es mi página web para que realmente podáis visitarme. Os animo también a que dejéis vuestras sugerencias y a que de alguna forma también escribáis, compartáis y digáis también realmente cuál es vuestra experiencia, por ejemplo, con el agresor interno, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Lo podéis reconocer? ¿No lo podéis reconocer? Trabajáis con vuestro sistema de creencias. ¿Sabéis qué creencias tenéis en disonancia? ¿Qué creencias tenéis en conflicto? Es importante compartir. Yo os agradeceré, entiendes, vuestra opinión y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y gracias a todos, que tengáis un buen día.